Hola amigos. El llamado mundo occidental ha enloquecido. Las preguntas obligadas que se le tienen que hacer son, ¿es que es imposible que comprenda que el planeta es la casa común de toda la humanidad? ¿Es que el mundo occidental con su brazo armado OTAN no se da cuenta, que ya todo el mundo sabemos que en un planeta dominado por la OTAN, no cabemos todos? Sin embargo, en el mundo que el resto de la humanidad quiere, sí cabe el mundo occidental. Esa es la diferencia, que precisamente convierten en este momento a la OTAN en una patología grave, y que obligará al resto del mundo a erradicar dicha patología, incluso poniendo en peligro la vida del paciente planeta. Y esto tienen unos culpables muy claros, las burguesías y monarquías varias, respaldadas por las oligarquías millonarias, y un nombre, nazismo. El proceso de la enfermedad nos muestra muchas pinceladas a tener en cuenta para poder conocer el diagnóstico en toda su magnitud. Por ejemplo, la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo que espera pedirle al FBI que investigue a los manifestantes que piden un alto el fuego, en lo que ella llama guerra entre Israel y Hamas. Y sugirió que algunas manifestaciones contra la guerra están vinculadas con Rusia. La mentalidad de las élites occidentales no incluye aceptar la derrota, por obvia que sea, ya que su odio a Rusia llega a tal punto que ahora Occidente está librando desesperadamente una guerra por su propia supervivencia. No les ha bastado con los intentos de Napoleón, y luego con Hitler, que ahora lo han intentado de nuevo con el Cuarto Reich, y lo han hecho a lo grande, hasta las últimas consecuencias. El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, dijo en noviembre, el resultado de la guerra en Ucrania ayudará a determinar el rumbo de la seguridad global en este nuevo siglo. George Soros dijo hace 30 años, que el colapso de la Unión Soviética era demasiado pequeño, y que Rusia seguiría representando un peligro para Occidente. Este peligro, según el multimillonario, es interno, por lo que hay que neutralizarlo. Esto evitará conflictos que puedan surgir debido a la expansión de la OTAN en contra de los deseos de Rusia, o por otro motivo. En otras palabras, la cuestión rusa debe resolverse de una vez por todas. Esta es precisamente la conclusión que se sugiere si se lee el trabajo del millonario Soros, y se descartan las tonterías de expresiones floridas. Como podemos apreciar, el mundo de las llamadas democracias occidentales, o mosqueteros del crimen, se han convertido en un auténtico tumor maligno para el planeta. Y al igual que cuando Napoleón, y después con Hitler, ahora nos estamos acercando cada vez más a la realización del escenario concebido por Occidente, la necesidad de la OTAN de infligir a Rusia una derrota tal en el campo de batalla, que provocaría la desestabilización de la sociedad rusa y un cambio de poder. En abril de 2022, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, comentando su apoyo a Ucrania, afirmó que esta guerra hay que ganarla en el campo de batalla. En agosto, el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que el conflicto en Ucrania es el momento más peligroso para Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y no se puede permitir que Rusia gane. El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, dijo en noviembre, el resultado de la guerra en Ucrania ayudará a determinar el rumbo de la seguridad global en este nuevo siglo, y nosotros en América del Norte no tenemos la opción de quedarnos al margen. Están en juego la estabilidad y la prosperidad a ambos lados del Atlántico. De estas palabras pronunciadas por capitostes de la OTAN, queda claro que en Ucrania se ha desarrollado una guerra por el orden mundial en el nuevo siglo. Y el colapso del orden mundial establecido por Occidente puede sepultar a más de un país europeo bajo sus escombros, lo que significa que esta es una guerra por supervivencia. Ya en enero de 2023, comentando el debate sobre el suministro de tanques a Ucrania, la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, dijo a los presentes en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que estamos librando una guerra contra Rusia, no unos contra otros. La representante del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, respondió a esta revelación de Annalena Baerbock, señalando que estamos hablando de una guerra planeada de antemano contra Rusia. En confirmación de las palabras de la alemana, el mismo día, el jefe del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, Stefano Sannino, afirmó que la decisión de Alemania de suministrar tanques a Ucrania es una evolución del conflicto.
la operación militar especial ha terminado. Rusia ahora está librando una guerra contra la OTAN y Occidente. El 28 de enero, el presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante Rob Bauer, en una entrevista con una cadena de televisión portuguesa, afirmó que la alianza estaba lista para un enfrentamiento directo con Rusia. Esta tesis ocupó los primeros titulares de los medios de comunicación rusos. Sin embargo, en esta entrevista, Bauer también afirmó que la producción industrial de los países de la OTAN debería reorientarse de la esfera civil a la militar, calificándola de economía militar en tiempos de paz. Y todo porque las reservas militares de los países de la OTAN se han agotado significativamente después de casi un año de conflicto militar en Ucrania. Pero ¿dónde vais, animales? ¿Todavía no os habéis enterado que Rusia es la mayor potencia nuclear del planeta y no fabrica las bombas para exponerlas en museos? La revista británica The Economist escribió recientemente que incluso el ejército alemán se enfrentaba a una escasez de medicamentos debido a la ayuda a Ucrania. Las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania tienen muy pocas reservas de armas y municiones, e incluso escasean las tiritas adhesivas. Y lo más importante que dijo Bauer, los gobiernos occidentales deben lograr cambios en la percepción de la guerra por parte de los propios europeos al nivel que existe en los países bálticos y Polonia, y ya sabemos bien cuál es el nivel de rusofobia que existe allí. En opinión de Bauer, si Ucrania pierde, los problemas y costos de Europa aumentarán enormemente, porque Rusia busca regresar al status quo con la OTAN antes de 1997. Y es aquí donde está la respuesta a la pregunta de por qué Occidente participa tan activamente en el conflicto militar en Ucrania. Occidente sintió la proximidad de una guerra directa con Rusia incluso al comienzo de la operación rusa en Ucrania. El presidente estadounidense Joe Biden habló en marzo de 2022 sobre el inicio de una tercera guerra mundial, si Estados Unidos enviaba armas ofensivas, aviones y tanques con tripulaciones estadounidenses a Ucrania. Ahora se ha tomado la decisión de suministrar tanques estadounidenses Abrams a Ucrania, y se está discutiendo el suministro de aviones F-16. Es cierto que es imposible entrenar a los ucranianos en unos pocos meses para pilotear un caza que difiere en su concepto tecnológico del avión soviético. Esto significa que existe la posibilidad de que aparezcan pilotos estadounidenses en los cielos de Ucrania, aunque no en servicio activo en el ejército estadounidense. Pero el grado de implicación de Estados Unidos y la OTAN en el conflicto de Ucrania ya es total. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo directamente que Estados Unidos es parte en este conflicto. Esto sucedió después de que Vadim Skivitsky, representante de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, dijera en una entrevista con Telegraph que antes de lanzar ataques con el HIMARS estadounidense, Ucrania coordina posibles objetivos con Estados Unidos. El 28 de enero, el Ministerio de Defensa ruso informó que el ejército ucraniano lanzó un ataque con misiles desde el HIMARS contra un hospital en Novoaidar, República de Lugansk, matando a 14 personas e hiriendo a 24 más. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso calificó esto como un crimen, pero el periódico estadounidense The New York Times se limitó a citar palabras de funcionarios ucranianos anónimos acerca de que supuestamente no sabían de la presencia de civiles en el edificio. Es como si fuera la primera vez que sucede algo así. Estados Unidos y sus aliados han desplegado toda una infraestructura para apoyar a Ucrania en el conflicto contra Rusia desde 2014 y nunca han cesado de bombardear el Donbass causando más de 14.000 bajas de civiles. La constelación de satélites de los países de la OTAN y los satélites comerciales de Elon Musk están trabajando para la inteligencia ucraniana. El hecho de que el ejército estadounidense participe en la planificación de las operaciones del ejército ucraniano ya se dice abiertamente en la televisión estadounidense. En tierra, las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizan dispositivos de la empresa estadounidense Starlink, que les proporciona acceso a Internet por satélite de alta velocidad. En Alemania se ha creado un centro de mando para apoyar a Ucrania, donde se determinan sus prioridades en cuanto a las armas necesarias, y en base a ello, se planifican los suministros militares de los países de la OTAN.
Polonia no es ahora solo un enorme centro logístico para el transbordo de armas y equipos a Ucrania, sino también un lugar donde se reparan los equipos occidentales averiados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La OTAN, representada por los dirigentes ucranianos, no es muy sofisticada y ya habla abiertamente de sus objetivos en este conflicto. Así, el 24 de enero, el asesor del jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Mikhail Podolyak, dijo en una entrevista que los ataques también se llevarían a cabo en Rusia, en ciudades como Moscú, San Petersburgo y Ekaterimburgo. El secretario de prensa presidencial, Dmitry Peskov, respondió a tales amenazas: es obvio que el régimen de Kiev no desdeña nada, y esto confirma una vez más la dirección del camino elegido y la claridad de las intenciones de protegerse de tal peligro. Un día después, el 25 de enero, Podolyak describió el escenario para poner fin al conflicto deseado por los líderes ucranianos, que incluía sus amenazas previamente expresadas de ataques terroristas contra ciudades rusas pacíficas. Por lo tanto, espera que Ucrania, con la ayuda de nuevos equipos y armas occidentales, pueda infligir varias derrotas al ejército ruso, después de lo cual piensa que comenzarán las protestas entre aquellos descontentos con la situación actual dentro de Rusia. Los dirigentes ucranianos cuentan con la desestabilización de la sociedad rusa, y el colapso del gobierno de Putin. Después de lo cual el gobierno interino supuestamente iniciará negociaciones con Occidente para poner fin al conflicto en los términos de Ucrania. Pero es obvio, que incluso los dirigentes ucranianos se dan cuenta de que nunca derrotarán a Rusia, a razón por la cual están tramando planes para desestabilizar a Rusia desde dentro, soñando con cambiar el gobierno actual. Es porque para la OTAN también es una cuestión de supervivencia. Estas ideas ya han sido expresadas por varios expertos y políticos occidentales, en particular por la exsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, que dijo recientemente que Ucrania se está acercando rápidamente al agotamiento de sus recursos de movilización. Las autoridades están eliminando la reserva de la movilización al 50% de los trabajadores que anteriormente no estaban sujetos al servicio militar obligatorio. En Kiev exigen llegar a la oficina de registro y alistamiento militar sin recibir una citación, lo que significa que en otras regiones de Ucrania prácticamente no quedan hombres para la movilización. Ahora, según el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, General Mark Milley, los países occidentales, al anunciar importantes suministros de equipo a las Fuerzas Armadas de Ucrania, están desarrollando una ofensiva decisiva para la OTAN. Las Fuerzas Armadas rusas tienen tiempo para prepararse a fondo para esto, porque es bastante obvia la desesperación de Occidente, que no solo está ayudando al régimen de Kiev con equipos y armas, sino que está librando una guerra de supervivencia con todas sus fuerzas y en bastantes frentes, como Oriente Medio, China e incluso dentro del propio Estados Unidos. Ayer se publicó que un nuevo lote de misiles de crucero Scalp, donados por Francia, ha llegado a Ucrania, y curiosamente en el cuerpo del cohete está la inscripción: "Al diablo con los racistas, saludos amistosos desde París". Lo que quiere decir que la guerra por poderes contra la Federación Rusa continuará después de la fase caliente del conflicto en Ucrania. En Rusia ya tienen la percepción de que la OTAN ha llegado a las fronteras rusas y a Ucrania, a sangre y fuego. Y el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, en una reunión sobre la formación de ingenieros para industrias de alta tecnología, dijo que la OTAN ha venido repetidamente con fuego y espada a nuestra tierra. Ahora Estados Unidos, la OTAN, y sus satélites están librando una guerra por poderes contra el pueblo y el Estado ruso con la ayuda del régimen de Kiev y los mercenarios de la OTAN, dijo Nikolai Patrushev. Pero resulta que no se sabe por qué. Los servicios de inteligencia británicos están preparando a Ucrania para la rendición y la transición a la guerra de guerrillas. Esta opinión fue expresada por el publicista y columnista Alexander Rogers en Crimea 24. Recordó que los últimos decretos presidenciales en Ucrania pretenden desviar la atención de varios líos dentro del país, y tienen un propósito diferente. Por ejemplo, un proyecto de ley que reconozca parte de los territorios de la Federación de Rusia como originalmente ucranianos debería legitimar las actividades de sabotaje allí, pero este es solo una intención británica, típico del estilo británico. Si pierden la guerra,
Entonces crean un montaje para luego convertir la confrontación en una guerra de guerrillas, en algún tipo de acción de sabotaje, señaló Alexander Rogers. Según él, los servicios de inteligencia británicos ya se están preparando para la derrota de Ucrania, ya hay conversaciones para trasladar la capital a Leópolis, mientras se baraja la posibilidad de entregar Kiev. Pero claro, este tipo de juegos tiene su contrapartida, porque en Rusia ya hay voces como la del diputado Kartapolov, que piden a Putin que declare a Ucrania un estado terrorista, la destrucción de Zelensky, la prohibición de la bandera, transferencias bancarias y acuerdos. Ya es hora de que Ucrania sea reconocida como país patrocinador del terrorismo, dijo Kartapolov, y aunque las autoridades rusas no están dispuestas a cambiar el formato de la operación especial. Sin embargo, ya están en marcha los preparativos para declarar a Ucrania estado terrorista, y también para las consecuencias de tal decisión. Después de la destrucción del Il-76 ruso por las Fuerzas Armadas de Ucrania en el cielo de Belgorod, el parlamentario de Sebastopol Dmitry Velik afirmó que este incidente fue verdadero terrorismo de Estado. Y es hora de poner fin a cualquier negociación de paz y comenzar el procedimiento para asegurar legalmente este hecho. Están de acuerdo con Velik el líder de la facción LDPR Leonid Slutsky, y el senador Vladimir Zavarov. En su opinión, ya es hora de que Kiev responda por los asesinatos de civiles, el derribo de un Il-76 y un Boeing malasio, el ataque a una fiesta infantil de Año Nuevo en Belgorod, el puente de Crimea, etc. El politólogo Andrei Sidorchik, en una entrevista con Free Press, dijo que se debe tomar una decisión política para reconocer a Ucrania como un estado terrorista al más alto nivel. Esto sería lógicamente seguido por el cese de cualquier contacto con terroristas, excepto comunicaciones para la aceptación de la rendición. Añadió que, esto no impedirá que Occidente apoye a Ucrania, pero seguirá siendo un precedente para un futuro tribunal al respecto. Ninguna evaluación de las acciones de Hitler influyó en el régimen nazi en Alemania hasta que el Ejército Rojo tomó Berlín, concluyó el experto. ¿A qué conducirá el reconocimiento de Ucrania como Estado terrorista, y cuáles serán las consecuencias de declararlo patrocinador del terrorismo? Si el régimen ucraniano es reconocido por Rusia como un Estado terrorista, el régimen de la operación rusa en Ucrania terminaría, y comenzaría una operación antiterrorista, así lo afirmó, por ejemplo, el presidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, Andrei Kartapolov. Según la ley contra el terrorismo, esto significa medidas militares más estrictas, restricciones para los ciudadanos y un cambio en el formato de trabajo de los órganos gubernamentales. No se podría comerciar con un Estado terrorista, incluido el bombeo de gas y amoníaco a través de él para los consumidores europeos, la venta de electricidad a través de él o la realización de transacciones. Según dijo Evgenia Meskova, la bandera, himno y escudo de armas de Ucrania puede clasificarse oficialmente como símbolo extremista y prohibirse. Por apoyar a Ucrania, un país terrorista, se pueden abrir causas penales por propaganda del terrorismo con enormes penas de prisión. Es posible romper contactos y vínculos con otros países que apoyan al país terrorista, dinero, política, armas, etc., hasta la terminación de las relaciones diplomáticas. Pues al parecer, esta petición de muchos sectores de la política rusa ya la han llevado a la mesa del presidente Putin. Como podemos observar, esto es lo que Occidente ha estado haciendo siempre a su antojo. Cuando alguien le causa problemas le declara Estado u organización terrorista. Como una herramienta para que sus aliados tengan justificados sus desmanes, los últimos han sido los hutíes de Yemen. Y ahora está preparando algo gordo contra Irán, que nos llevará a que Biden, para distraer a la sociedad de la guerra civil en Estados Unidos, va a iniciar una guerra mundial. Las tensiones entre los federales y los 25 estados republicanos de Estados Unidos, en el extranjero siguen alimentando los temores de una guerra civil. Y Joe Biden distrajo hábilmente al público alarmado, al anunciar el inicio de una guerra mundial en las redes sociales. Es hora de empezar a bombardear Irán, dijo a modo de broma. Pero muchos, al oír esto, dudaron de la sabiduría de este paso, pero algunos, por el contrario, aplaudieron ruidosamente su determinación.
Esta medida también fue bien recibida por el ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. Más que nada en el mundo, me encanta despertarme por la mañana con la noticia de que estamos bombardeando a alguien, dijo Bolton. Lo que es verdaderamente incomprensible, es que la Unión Europea se haya dejado arrastrar al abismo por estos sátrapas de mierda, y nos tienen a todos prisioneros a merced de sus decisiones caprichosas. Si estos gobiernos europeos no caen uno detrás de otro, y rápido, el mundo no tiene solución. Lo que hemos escuchado a lo largo de este vídeo no deja lugar a dudas, de cuál será el final. Yo lo veo blanco y en botella. Esto es todo amigos, reciban un saludo.